Las mujeres rusas dominan el arte de la elegancia, no porque lo hayan aprendido en un manual, sino porque lo encarnan desde el momento en que entienden el poder de su presencia. La elegancia, para ellas, no es una etiqueta ni una aspiración, sino una forma de lenguaje silencioso que dice sin palabras quiénes son, de dónde vienen y qué están dispuestas a revelar o guardar. En una sociedad que valora tanto la estética como la fortaleza interior, han aprendido a combinar ambas dimensiones hasta hacerlas inseparables. No es casualidad que incluso en las circunstancias más adversas, una mujer rusa conserve la dignidad en su porte, la delicadeza en su manera de moverse y la intención detrás de su mirada. Es un arte cultivado con paciencia, que no se impone, pero se percibe con intensidad. Esta elegancia no se mide solo por lo que se ve, sino también por lo que se instruye. Una mujer rusa puede estar parada en una fila común, en un vagón de metro o en una cafetería de barrio, y sin embargo destacará por la forma en que habita el espacio, su espalda recta, su mentón elevado, la elección precisa de su abrigo, el modo en que sostiene un libro o acomoda su bolso en la silla continua, revelan un dominio casi coreográfico de su entorno. Hay en cada movimiento una conciencia del cuerpo como herramienta expresiva. No se trata de vanidad, sino de respeto por sí misma y por quienes la rodean. Entienden que verse bien no es solo un favor personal, sino también una forma de cortesía. Ese respeto por la imagen no es un reflejo de superficialidad, sino una declaración silenciosa de autoestima. Desde temprana edad, las niñas rusas son introducidas a un universo donde los detalles importan. El peinado bien hecho, el abrigo sin una arruga, el gesto amable al entrar a una habitación. Observan, imitan, perfeccionan. No hay necesidad de imponer reglas estrictas porque el ejemplo pesa más que la instrucción. Las mujeres crecen sabiendo que la elegancia no es una cuestión de marca o dinero, sino de atención, de coherencia y de voluntad estética. Aprenden que lo verdaderamente lujoso es aquello que se nota sin ostentación, aquello que permanece en la memoria sin necesidad de ser explicado. Incluso en la forma de hablar se revela este dominio del arte elegante. La voz no suele ser estridente, el tono es pausado, firme, envolvente. Saben escuchar antes de intervenir y cuando lo hacen, eligen las palabras con precisión. No hablan de más, pero cada frase tiene un peso emocional. Esta mesura verbal no es frialdad, sino una estrategia de seducción intelectual. La mujer rusa seduce no solo con su silueta o su perfume, sino también con su conversación, con su mirada, que sugiere más de lo que muestra. En ella, la elegancia es una fuerza tranquila, un aura que envuelve y persuade sin necesidad de urgencia. El clima extremo también ha moldeado esa estética refinada. Los inviernos largos y oscuros han obligado a las mujeres a encontrar luz en los pequeños gestos, la elección de un abrigo perfecto, el uso de botas impecables, la colocación precisa de un sombrero o una bufanda. Todo adquiere un valor casi ritual. Cada salida al exterior se convierte en una declaración estética. En ciudades como Moscú o San Petersburgo se pueden ver mujeres caminar por la nieve con tacones altos y maquillaje intacto, no por capricho, sino porque entienden que resistir al clima sin perder la gracia es parte de su arte. En estos contrastes,
Entre el hielo y la calidez de su estilo se revela la complejidad de su elegancia. En primavera y verano, el cambio es vibrante. Las capas oscuras dan paso a telas ligeras, a vestidos que juegan con la brisa y a colores que reflejan la alegría contenida durante meses. La piel vuelve a mostrarse, pero nunca de forma vulgar. Hay un límite implícito, una frontera invisible entre lo atractivo y lo exagerado, que rara vez se cruzan. Porque la mujer rusa no busca gritar su belleza, busca que la descubran. Un escote bien calculado, una falda que deja ver solo lo justo, una blusa que insinúa más de lo que revela, son suficientes para atraer todas las miradas sin que parezca lo que estás pidiendo. Esa es la verdadera elegancia, lo que no necesita justificarse. Parte fundamental de este encanto está en la relación íntima que tienen con sus perfumes. Un perfume no es un accesorio cualquiera, sino una firma invisible que las representa. Muchas eligen una fragancia y la mantienen por años, como señal de identidad. Otras varían según el día, la estación o el estado de ánimo, pero todas coinciden en algo. Nunca salen sin una estela de aroma que las anteceda o las recuerde. El perfume entra antes que ellas, o permanecen después de que se han ido. Es un detalle que no se ve, pero se entiende. Y en ese detalle radica una parte esencial de su poder sensorial. Es una forma de estar sin estar, de ser inolvidable sin necesidad de permanecer. La manera en que caminan también forma parte de su coreografía elegante. No hay prisa en sus pasos, pero tampoco lentitud. Caminan con un ritmo que parece medido, con una postura que habla de orgullo y una cadencia que transforma incluso las calles más comunes en pasarelas invisibles. El mundo se convierte en su escenario, no por arrogancia, sino por la naturalidad con que habitan cada espacio. Esa forma de andar, con los hombros relajados, la espalda recta y la cabeza alta, transmite una seguridad serena que invita a mirar. Es imposible no notar cuando una mujer rusa entra a una habitación, pero aún más difícil es olvidarla cuando sale. La mirada también es parte de este dominio. Sus ojos no solo miran, analizan, seducen, provocan, invitan o rechazan sin necesidad de una palabra. Sus ojos que han aprendido a decir más que un gesto mínimo que con un discurso entero. Esta capacidad de comunicación no verbal las convierte en maestras de la insinuación. No es casual que muchas veces un solo cruce de mirada basta para iniciar una historia. La mujer rusa domina la pausa, el silencio y el misterio como nadie, no porque se esconda, sino porque entiende que en la reserva hay belleza, porque lo que no se muestra del todo siempre se desea más. En las reuniones sociales no necesitan ser el centro de atención para atraer la atención misma. No se imponen con volumen ni gestos exagerados, prefieren los movimientos calculados, la sonrisa sutil, la complicidad de una conversación íntima en medio del ruido. Mientras otras buscan ser vistas, ellas logran ser admiradas. Saben cuándo hablar y cuándo callar, cuándo reírse con fuerza y cuándo solo esbozar una sonrisa. Esa inteligencia emocional, esa sensibilidad para leer el ambiente y adaptarse sin perderse, forma parte del alma de su elegancia. No buscan sobresalir, simplemente se vuelven inolvidables. Incluso en lo cotidiano, la mujer rusa no descuida su estética. Puede estar haciendo compras en un supermercado o paseando con sus hijos, y aún así llevará el abrigo perfecto.
el cabello peinado y los labios delineados, porque entienden que la belleza no se reserva para las ocasiones especiales, se vive en cada elección diaria. Es un gesto de amor propio, pero también una herencia cultural. En Rusia, verse bien no es frivolidad, es una forma de estar en el mundo con dignidad, de resistir las adversidades sin perder el estilo. Es una actitud que dice, puede que el mundo esté en caos, pero yo sigo en pie y con gracia. Esa resistencia estética tiene raíces históricas. En tiempos de guerra, escasez o represión, las mujeres rusas no dejaron de arreglarse. Al contrario, se aferraron a la elegancia como una forma de protesta silenciosa, como una afirmación de humanidad. Cuando todo alrededor se derrumbaba, ellas se pintaban los labios, y esa imagen, la de una mujer con abrigo viejo, pero con dignidad intacta, se convirtió en símbolo nacional. No es solo estética, es identidad, es memoria, es fortaleza convertida en belleza. Por todo esto, cuando decimos que las mujeres rusas dominan el arte de la elegancia, no hablamos de una moda pasajera ni de un truco superficial. Hablamos de una cultura profundamente arraigada, de una tradición viva que se reinventa en cada generación, de una forma de estar en el mundo que combina fuerza, belleza, misterio y presencia. Una elegancia que no necesita proclamarse, porque basta con verla o recordarla para saber que ha dejado una huella imborrable.